En el nombre de Dios. Hola, sean bienvenidos a la lección número 8 del curso Interpretación de la Sura Al-Hujurat, o Sura 49, conocida en español como las habitaciones privadas. Hoy nos centraremos en la interpretación de los versículos 14 y 15 de esta sura. Así que vamos a escucharlos a continuación. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Los beduinos dicen, creemos. Di, no creéis, más bien decid, nos hemos sometido al Islam, aunque la fe aún no ha entrado en vuestros corazones. Pero si obedecéis a Dios y a su mensajero, Él no menoscabará en absoluto vuestras obras. En verdad, Dios es perdonador, misericordioso. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Los verdaderos creyentes son aquellos que creen en Dios y en su mensajero y luego no tienen dudas y luchan en el camino de Dios con sus bienes y sus personas. Ellos son los sinceros. Muchos comentaristas han mencionado el motivo de revelación de este verso de la siguiente manera. Se cuenta que un grupo de la tribu Bani Asad llegó a Medina durante uno de los años de sequía y escasez, con la esperanza de obtener ayuda del profeta. La paz y bendiciones sean con él y su familia. Le presentaron sus testimonios y dijeron al mensajero de Dios: las tribus árabes han montado a caballo y han luchado contigo, pero nosotros hemos venido con nuestras esposas e hijos y no hemos participado en la guerra. Queriendo de esta manera alardear ante el profeta con la esperanza de recibir reconocimiento y favoritismo por parte de él, razón por la que los versos anteriores fueron revelados y les indicaron que su Islam era solo superficial y que la verdadera fe no estaba arraigada en sus corazones. Además, la revelación de este versículo se centraba en que si realmente tenían fe, no deberían alardear ante el profeta, sino que más bien debían comprender que habían, con su sumisión al Islam, recibido un favor de Dios el Altísimo por haberlos guiado. En el verso anterior, se hablaba del criterio de valoración de las personas sobre el principio del taqwa, la cual podemos traducirlo o interpretarlo como una conciencia piadosa, la cual es fruto de aquello que llamamos fe o imán en árabe. Y esto se sintetiza como aquella fe que penetra en lo más profundo del ser. Pero con estos versos coránicos se llega a una discusión sobre la realidad de la fe. Según este verso, la diferencia entre Islam e imán, o sea, entre Islam y fe, radica en que el Islam tiene una forma externa y legal, siendo que cualquier persona que pronuncie las dos declaraciones de fe o shahadatain en árabe, las cuales son dos frases con las que se expresa la fe en la unicidad de Dios y la profecía de Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Con esto, tan solo se considera al individuo que las pronuncia como parte de la comunidad musulmana y se le aplican las leyes del Islam.
Sin embargo, el imán es una cuestión interna y verdadera, y su lugar está en el corazón de la persona, no en su lengua o apariencia. El Islam puede tener diferentes motivaciones, incluso motivaciones materiales o beneficios personales, pero tener fe o imán surge necesariamente de motivaciones espirituales, conocimiento y conciencia, y su resultado es el taqwa. Eso es lo que se expresa en la afirmación del noble profeta del Islam, sallallahu alaihi wa alihi, cuando dijo: el Islam es una cuestión externa, pero el imán o la fe está en el corazón. En otro hadith del Imam Sadiq alaihi salam leemos: con el Islam se protege la vida de una persona, se cumplen las responsabilidades confiadas y se permite el matrimonio, pero la recompensa se obtiene a través de la fe, o sea, el imán. Para comprender mejor el significado de este dicho hadith, quiero explicar mejor esta narración con un ejemplo. Islam significa confesar dos testimonios a través de la lengua, pero la fe es una creencia del corazón y un comportamiento práctico de acuerdo con las órdenes y estatutos de fe de esta honorable religión. Por lo tanto, si un incrédulo que está en guerra con los musulmanes pronuncia los dos testimonios, en apariencia se considera uno de los musulmanes y no es permitido luchar contra él como musulmán. De la misma forma que si se le confía algo a un musulmán, es necesario devuelva esa confianza, ya que la veracidad y devolver la confianza a su dueño son características de un musulmán. De la misma forma que lo anterior mencionado, surge un derecho con base en el hecho de abrazar al Islam, mediante las dos declaraciones de fe, y con ello se le habilita a un hombre el poder casarse con una mujer musulmana y viceversa según el caso. Mas, sin embargo, las recompensas que Dios otorga en la otra vida están relacionadas con la fe y la creencia en el corazón. Por lo tanto, aquel que aparentemente sigue el Islam y sus mandamientos, pero no tiene una fe verdadera, sus acciones no tienen valor. Y también, por esta razón, en algunos hadices el concepto de Islam se limita al reconocimiento verbal, mientras que imán se representa como un reconocimiento acompañado de acciones. Dice el dicho que compilamos del libro Al-Kafi, volumen 2, página 24, que la fe es confesión y acción, y el Islam es confesión sin acción. El mismo significado se ha expresado de otra manera en la discusión sobre Islam e imán. El Imam As-Sadiq alayhi salam dice: el imán abarca al Islam, pero el Islam no abarca al imán o fe. El imán o fe se encuentra en el corazón, mientras que el Islam se aplica en los asuntos matrimoniales, hereditarios y en la preservación de la vida. El imán incluye al Islam, pero el Islam no incluye al imán o fe. Continuamos con la interpretación del versículo 14. Pero si os obedecéis a Dios y a su mensajero, Él no disminuirá en absoluto vuestras obras. En verdad, Dios es perdonador, misericordioso. Las últimas frases hacen referencia a un principio fundamental del Corán, que establece que la condición para la aceptación de las obras es el imán o fe. El mismo dice: si tenéis fe sincera en vuestros corazones hacia Dios y su mensajero, la señal de ello es obedecer los mandamientos de Dios y su mensajero. Entonces, vuestras acciones tendrán valor. Dios aceptará incluso las más pequeñas buenas acciones y las otorgará recompensa. Además, debido a la bendición de esta fe, Él perdonará vuestros pecados, ya que Él es el perdonador y misericordioso. Además, dado que alcanzar este estado interno, es decir, la fe o imán, no es algo fácil. En el siguiente versículo se mencionan los signos de la fe, señales que distinguen claramente al creyente del musulmán, en apariencia, al veraz del mentiroso, y a aquellos que aceptan la invitación del profeta sinceramente, de aquellos que profesan la fe por el deseo de preservar sus vidas o conseguir riquezas mundanas. Dice el Corán: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم
verdaderos creyentes son aquellos que creen en Dios y en su mensajero y luego no dudan y luchan con sus bienes y sus vidas en el camino de Dios. Sí, el primer signo de la fe es la falta de dudas en el camino del Islam. El segundo signo es la lucha con los bienes y el tercero, el más destacado, es la lucha con las vidas, el sacrificio, el cual puede tener muchos matices. De esta manera, el Islam se acerca a los signos más claros, la firmeza y la ausencia de dudas por un lado, y el sacrificio de bienes y vidas por otro. Por lo tanto, al final del versículo se añade: أولئك هم الصادقون. Ellos son los veraces, y el espíritu de la fe se agita en su ser. Este criterio establecido por el Corán para reconocer a los creyentes veraces de los falsos pretendientes del Islam no se limita solo a la tribu Bani Asad. Es un criterio claro y evidente para cualquier era y tiempo, para distinguir a los verdaderos creyentes de los falsos pretendientes y para mostrar el valor de las afirmaciones de aquellos que en todas partes proclaman ser seguidores del Islam y se consideran deudores del profeta, pero en sus acciones no se ve ni el más mínimo signo de fe y de Islam. Por otro lado, existen aquellos que no solo hacen afirmaciones con su lengua, sino que siempre están a la vanguardia en términos de sacrificio y entrega. Si aplicamos este criterio coránico para evaluar a los verdaderos creyentes, no está claro cuántos de los millones de pretendientes del Islam son verdaderos creyentes y cuántos son musulmanes solo en apariencia. Llegamos al fin de la lección. Espero volverlos a encontrar en la próxima. Hasta pronto.